Había sido señalado por varias administraciones de varias embajadas de que cuando llegó al puesto, primero no lo hizo para acabar con los Zetas, lo hizo para administrar la guerra y para beneficiar a los Zetas mientras aparentaba que los combatía. Hay un cable que habla de cómo destruía pruebas de los verdaderos Zetas. De hecho, la mayoría de las detenciones de los Zetas de importancia las realizó el gobierno federal, no la Procuraduría de Nuevo León. Pero cómo destruía pruebas de verdaderos Zetas. Después de cómo fabricaba expedientes de inocentes para decir que también estaba metiendo Zetas. Senador Adrián de la Garza, porque tenemos cables de la Embajada de Estados Unidos que narran y documentan su relación con los Zetas desde que llegó a ser procurador de Nuevo León en 2011 hasta que intentó ser gobernador en 2019. Ese es el periodo cubierto por estos cables. Sabemos que hay investigación abierta por posible lavado de dinero en contra de Adrián y de su familia. Y encontraron esta cuenta de su hermano Filiberto de la Garza en Islas Caimán, donde recibía depósitos de $1 millón mensuales. Oye, ¿y qué te parece la propuesta de la presidenta a grandes rasgos? Mira, yo estoy contento porque en febrero, cuando estaba toda la discusión, hay algunas propuestas del PRI que andan corriendo en redes sociales de inhabilitar vitaliciamente a los narcopolíticos. Bueno, ¿cómo en el escenario que tenemos hoy en día llevarían eso a la realidad sin que eso implicara que les van a estar inhabilitando a políticos priistas? Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a ver cómo Adela Micha se le borró la sonrisa cuando su invitado, y hay que decirlo, especialista en narcopolíticos, le empieza a sacar el listado de todos los periodistas, empieza a cambiar inclusive su rostro, como todos los periodistas que se dicen imparciales, y cuando tocan a sus grandes patrones, los del dinero, los del poder, los famosos planistas. A Adela Micha no le gusta que en su programa exhiban a los mismos vendepatrias y entreguistas y además narcopolíticos como vamos a escuchar, y por eso se empieza a enojar. Hay que decirlo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aunque les doy que les arda, primero, entre 68 y 73% de aprobación, la última encuesta, y lo más importante, quien tenga vínculos con el crimen, que los metan al bote. Veamos esto para que vean cómo se enoja Adela Micha. Ahorita lo platicamos. O sea, siempre me ha parecido hasta un poco sorprendente que nunca he recibido una amenaza directa. Indirecta sí. Sí, no, bueno. Indirecta sí, pero no ha escalado ese grado también porque tomamos muchas medidas para protegernos. Ya. Ahora, muchos reclamos y por todos lados, ¿no? Pero lo que siempre hemos dicho, y me parece que es importante repetirlo y subrayarlo, Miguel, es que sus investigaciones son verdaderamente muy cuidadas. O sea, no publican algo que no ha sido debidamente documentado, evidenciado, investigado. Sí, y por 2 de 3 cabezas, ¿no? Es decir, con Óscar Valderas y Luis Chaparro siempre rebotamos y al menos 2 tenemos que estar de acuerdo de, oye, esto está lo suficientemente sólido, por eso también vamos medio lento, ¿no? Tenemos 33 narcopolíticos en la página, tenemos 250 y tantos bajo investigación. Sí. Hay que encontrar todas las pruebas antes de aventarnos a publicar algo. Oye, ¿y qué te parece la propuesta de la presidenta a grandes rasgos? Mira, yo estoy contento porque en febrero, cuando estaba toda la discusión de la reforma electoral, nosotros le presentamos 10 puntos que le exigíamos para romper con el pacto político criminal. 2 de esos puntos casi los tomó textualmente, ¿no? ¿Qué son? Que los convirtió ahora en esta comisión para evaluar la integridad de los candidatos. Pero, ¿cómo va a estar conformada la comisión? ¿Por quiénes va a estar conformada la comisión? Bueno, evidentemente eso puede ser un problema. Sabemos que el INE se ha ido conformando progresivamente a favor de los intereses de Morena, pero creo que no tiene sentido construir una comisión que se supone que tiene que alertar sobre riesgos para que esa comisión los oculte y en unos meses tengamos otra vez un escándalo de que había un candidato que se estaba sentando con narcos para ganar su campaña o algo por el estilo, ¿no? Entonces, creo que el mecanismo tenía que existir. Los partidos tienen que hacer un esfuerzo activo por ver quién llega a las candidaturas, porque, a veces es muy claro si para gobernador va un narco, ¿no? Esta semana denunciamos al alcalde de Monterrey y candidato a gobernador, Adrián de la Garza, porque tenemos cables de la Embajada de Estados Unidos que narran y documentan su relación con los Zetas desde que llegó a ser procurador de Nuevo León en 2011 hasta que intentó ser gobernador en 2019. Ese es el periodo cubierto por estos cables. Sabemos que hay investigación abierta en su contra. No sabemos qué tanto está avanzando ahorita. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Digamos, todos los políticos, ni siquiera... Hay que ser honestos en esto. El hecho de que estén siendo investigados no los hace ya que estén en una lista negra, ¿no? Que les hayan quitado la visa, por ejemplo. Eso es algo que yo nunca he afirmado. Estados Unidos todo el tiempo está recabando información de todos los políticos
Y yo lo que siempre digo es que yo no creo en estas listas, yo no creo en las listas negras, porque no es una lista, es un sistema. Claro. Es un sistema Nadie donde se puso a escribir. Marco Rubio no se puso a escribir. No. Están alimentando todos los días información de los políticos mexicanos, de lo que sale en la prensa, de lo que van recabando ya este aparato bastante crecido durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, de inteligencia que tiene Estados Unidos acá. Y pues bueno, a ver, Adrián de la Garza ya había sido señalado por varias administraciones de varias embajadas de que cuando llegó al puesto, primero no lo hizo para acabar con los Zetas, lo hizo para administrar la guerra y para beneficiar a los Zetas mientras aparentaba que los combatía. Hay un cable que habla de cómo destruía pruebas de los verdaderos Zetas. De hecho, la mayoría de las detenciones de los Zetas de importancia las realizó el gobierno federal, no la Procuraduría de Nuevo León. Pero cómo destruía pruebas de verdaderos Zetas. Después de cómo fabricaba expedientes de inocentes para decir que también estaba metiendo Zetas. Esto coincide con 240 recomendaciones de derechos humanos que tenemos de gente que para obligarla a declarar que pertenecía a uno u a otro cártel. Coincide también con el hecho de que el comisionado de la ONU, Juan Méndez, no lo dejaron entrar a la Procuraduría de Nuevo León. Fue la única Procuraduría en el país y en su revisión que hizo de Latinoamérica donde no lo dejaron entrar. Y Adrián era el procurador. Después, en 2019, cuando ya estaba preparándose para la gubernatura, el gobierno de Estados Unidos activó una alerta por posible lavado de dinero en contra de Adrián y de su familia. Y encontraron esta cuenta de su hermano Filiberto de la Garza en Islas Caimán, donde recibía depósitos de $1 millón mensuales. Que además él y su hermano son quienes controlan la fiscalía al día de hoy, aunque no sea él el fiscal. Su papá fue fiscal, él fue fiscal. Digamos, es el jefe de jefes que además ha dejado a gente ahí que les tiene una lealtad hasta el día de hoy. Ellos controlan, digamos, la fiscalía para hacer extorsiones. También Filiberto de la Garza representa a casinos en Nuevo León. De hecho, volaba con el dueño del Casino Royal, donde ocurrió este atentado. Cine pudiera descalificarlos y sacarlos unilateralmente. Por eso está bien que sea el partido el que se someta a esta revisión. Porque estará bajo el escrutinio público, finalmente, claro, ¿no? Claro. Y que sea una alerta, que no sea una decisión del INE de que pueda sacar a candidatos. Ahora, de manera irresponsable, me parece, hay algunas propuestas del PRI que andan corriendo en redes sociales de inhabilitar vitaliciamente a los narcopolíticos. Bueno, ¿cómo en el escenario que tenemos hoy en día llevarían eso a la realidad sin que eso implicara que les van a estar inhabilitando a políticos priistas? Pero creo que sí existe un mecanismo, o debería poder existir un mecanismo con esto, donde un partido que diga yo sí voy a limpiar adentro de mis estructuras que no haya ningún narco, pues que lo pueda utilizar. Porque, por ejemplo, en nuestras investigaciones de repente vemos algunas redes de los estados que se han filtrado por Guacamaya Leaks, por ejemplo, de Morelos. Todos estos 4 alcaldes que acaban de acusar en Morelos, esos ya estaban detectados desde hace años por la Sedena y eran unos cuantos de todos los que la Sedena había mapeado como narcoalcaldes. No los dejan pasar. Y los dejan ahí. No he sacado el número concreto, pero cerca del 60% de los alcaldes de Morelos los tenían señalados la Sedena con un vínculo criminal. Ahora, ¿cómo tiene la Sedena esa información? Y un partido los propone y a veces no tiene esa información a la mano, ¿no? Lo que tienen los partidos son los rumores. Se rumora que este es de los rojos, se rumora que este es de los Jalisco, se rumora esto, ¿no? Pero sí es importante que los partidos puedan decir, oye, avísame si tienes algo en contra de alguno de estos. Creo que sí es un primer paso para empezar a limpiar de manera... Es que también ya se convirtió en un problema institucional. Es un problema que no fue coyuntural de que Morena un día dijo, hoy sí bajo al infierno y pacto con el diablo. Los políticos mexicanos llevan muchos años pactando con el diablo es cada vez más grande, el diablo ya no es este agente que estaba ahí controlado, ahora está en la mesa y muchas veces es más grande que los políticos con los que pacta. Es que son luego los mismos políticos. Sí. Pues ya lo escucharon, cuando empieza a hablar mucho de eso, la entrevista es mucho más larga, les ponemos las partes más importantes, pero curiosamente cuando empiezan a hablar de que son puros priistas, pues cambia totalmente su rostro y la narrativa del mismo programa. Por si fuera poco, si no vieron el video que hicimos el día de ayer, igual donde Susana Oresti, cuando dijo, es que hay narcopolíticos en todos los partidos políticos, y empieza el listado, y qué curioso, solamente priistas, solamente panistas, e inclusive del extinto PRD. Ninguno de Morena, y ves cómo empieza a hacer inclusive hasta muecas, porque el dios del dinero que maneja estos vendepatas entrevistas, y que son igual ahora sí que no son nacionales, no les gusta ser ahora sí que mexicanos verdaderos, les duele que la verdad pese más sobre sus mentiras. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia.
comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apoyen con un poderosísimo like, eso ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su valiosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.